Gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 11. Y hoy vamos a continuar con el mensaje que comenzamos la semana pasada sobre David. Segunda de Samuel, capítulo 11. Cuando lo tengan pueden decir amén. 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 Si a alguien le falta, diga aleluya. Amén. Vamos a buscar los versículos 3 al 5. Segunda de Samuel 11, versículos 3 al 5. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, honrando tu nombre, Jesús. En este día, Señor, queremos hablar, Padre, de tu palabra y el consejo, Señor, que tú nos has dado, repartírselo a tu pueblo, Jesús. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra. Pedimos, Señor amado, que podamos hacerla nuestra, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Solamente un pequeño resumen. La semana pasada hablamos sobre David y tocamos, aleluya, como el Señor hizo grandes cosas con David desde su niñez. Y prácticamente el tema de la semana pasada era: de dónde te sacaron y a dónde te pusieron. Y vemos en la trayectoria de la vida de David que David lo sacaron del campo, Dios lo bendijo en el campo, Dios lo bendijo, aleluya, cuando estaba pastoreando. Dios le dio grande victoria en contra de Goliat, después en el ejército de Israel, hasta el momento que se convierte en el rey de Israel, uno de los reyes más poderosos y famosos en la historia de Israel. Y ahora entramos, aleluya, en el pecado de David, y vemos como David, la semana pasada discutíamos que él, mientras los reyes estaban en el campo de batalla, mientras él estaba supuesto a estar en el campo, él se quedó atrás, y al quedarse atrás su mente estaba vacía, no estaba fijada en la batalla. Su mente comenzó a viajar, comenzó a fijarse en las cosas que no tenía que fijarse, y se fijó en Betsabé, mandó a buscar a esta mujer. Y la semana pasada nos quedamos en el que Betsabé vino al reino, estuvo con David, durmió con David, y después David la envió para que se fuera para su casa. Y me imagino que como Pilato, David se lavó las manos y dijo: bueno, otra cosita que hicimos, porque tuvimos el derecho para hacerlo, y yo me lavo las manos. Y la envía para mi casa, para su casa, y todo el mundo se olvidará de lo que sucedió. Pero se olvidaba David de aquel mismo Dios que había estado con él en tantas grandes batallas, en tantas grandes victorias. El mismo que estaba con él, el mismo que le ayudó cuando él estuvo peleando en el campo, cuando él peleaba contra Goliat, cuando él peleaba en la batalla, era el mismo que ahora lo estaba velando, que ahora estaba mirando las acciones que le estaban haciendo, que eran desagradables para Dios. Y lo dice en la palabra. Dice el último versículo del capítulo 11 de Segunda de Samuel: y estas cosas eran desagradables para Dios. Pero David recibe las noticias, porque ahora Betsabé,
Me imagino que hubieran pasado a lo mejor un mes o 2 meses, porque inmediatamente ya no va a saber que está encinta. Pasó un tiempito, ella comenzó a reconocer su cuerpo, comenzaron a llegar unos cambios en su cuerpo, y ella dijo: oh, aquí ha sucedido algo. Mi esposo está en la guerra. Aleluya. Él no ha estado conmigo. Con la única que yo he estado es con el rey. Mandó a buscar a esos mismos mensajeros y le digo: díganle al rey, el que me mandó a buscar, aleluya, que hay un regalito aquí para él. Tenemos que decirle sobre el regalito. Y los mensajeros regresan a David y le dicen a David: David, Betsabé está diciendo que está encinta. Bendito Dios. En el estado que estaba David, yo me atrevo a decir, esto no lo dice la palabra, esto soy yo me atrevo a decir que en el estado que estaba David, si hubieran habido clínicas de aborto para ese tiempo, yo me atrevo a decir que David le hubiera pagado para que fuera a la clínica. En la manera que David estaba pensando. Gloria a Dios. Recuérdense, este es el siervo de Dios. Pero en esa manera que él estaba pensando, yo pienso que posiblemente le hubiera dicho: si podemos salir de ese niño, esa criatura, salimos de esa criatura. Porque él quería cubrir ese pecado. Pero, ¿qué es lo que hace David? David comienza a maquinar en su mente. Y algunas veces nosotros, cuando entramos en pecado, nosotros comenzamos a maquinar en nuestra mente cómo podemos resolver ese pecado sin que nadie lo sepa, sin que la gente sepa lo que hicimos, y también a la misma vez que Dios, ¿verdad?, tampoco sepa lo que hemos hecho. Y comenzó a maquinar y dijo: pues esto es fácil, vamos a mandar a buscar al esposo de Betsabé. Y mandó a buscar a Urías a la batalla. Y le dijo a Joab: mándenme a buscar a Urías, que es el esposo de Betsabé, porque quiero hablar con él. Y cuando llega Urías a la presencia de David, David le dice: Urías, ¿cómo están las cosas en la batalla? Dame un informe, dame un reporte de cómo están las cosas en la batalla. Y Urías está diciéndole: bueno, David, estamos batallando fuertemente, las cosas se han hecho un poquito difícil, pero todavía estamos ahí, está el arca allá, están los generales, estamos echando hacia adelante. Y él, me imagino que lo coge, ¿verdad?, por el brazo, le dice: Urías, tú estás haciendo un tremendo trabajo, yo pienso que tú mereces un descansito. Yo quiero que tú te bañes, te laves bien y que tú vayas a descansar a tu casa. Y despidió a Urías pensando, imagínense la oportunidad que le está dando Urías. Aquellos que han estado en el ejército, cuando le dan un break, cuando le dicen regresen a sus casas por una semana, por un weekend, por 2 semanas, ¿verdad?, inmediatamente pues quieren aprovechar, ¿verdad?, de ese tiempo que tienen con sus hijos, con sus cónyuges, ¿verdad?, con estar, ¿verdad?, y aprovechar ese tiempo. Pero ¿qué hizo Urías? Urías se quedó durmiendo al frente del palacio y no bajó a su casa. Y el próximo día le dicen a David: David, Urías no bajó. Urías se quedó durmiendo aquí al frente del palacio. David dice: pero espérate, si no bajó, entonces quiere decir que no estuvo con Betsabé, no puedo cubrir el pecado. Urías, vente, ¿qué es lo que pasó? Le dice: David, ¿cómo es posible que yo pueda bajar y estar con mi esposa y disfrutar mientras el arca de Jehová está en el campo de batalla? Mientras tus generales
están descansando en el campo y durmiendo en el campo y todos mis compañeros están peleando, yo no me siento bien ir para mi casa a descansar y a dormir con mi esposa. ¿Qué integridad tenía Urías? Esa era una integridad que él tenía. Increíble. Cualquier otro hubiera dicho, bueno, el rey me está dando oportunidad para yo voy a descansar. Yo voy a estar con mi esposa, yo voy a estar con mis hijos, voy a estar en mi casa. Pero él dijo, yo no puedo hacerlo. Entonces David dice, bueno, pues vamos a tener que maquinar. Y vemos a través de todo esto que David sigue tramando en contra de la vida de Urías, en contra de su siervo, en contra de aquel que está peleando la batalla que él tenía que estar peleando. Recuérdese que David estaba supuesto a estar en el campo de batalla. Aleluya. Es más fácil no deslizarnos en el pecado cuando estamos en la cima, porque podemos en la cima decir, ahora yo voy a parar. O sea, usted ve el pecado y usted va a deslizar en el pecado, pero en la cima, antes de que usted comience a deslizar, se le hace a usted más fácil parar el pecado inmediatamente. Pero ya cuando usted está bajando, cuando usted está deslizando, cuando usted está en el medio del monte, aquellos que han subido a algún monte y en algún momento se han caído por el monte, qué difícil es parar de caerse y decir, seguir deslizando ya cuando usted está en el medio de ese descenso. Y es cuando se encontraba David. David estaba ya deslizando hace rato. Y David estaba en medio de ese pecado. Ahora él no le podía darle para atrás al pecado que él ya había cometido. O sea que cada momento que él podía, él seguía mintiendo y él seguía pecando. Bendito Dios. Qué triste cuando nos encontramos en esas situaciones. Que en vez de parar el pecado inmediatamente, permitimos que el pecado entre, y ya cuando hemos entrado en el pecado tenemos que decir otra mentira para cubrir el pecado original, y seguimos mintiendo y seguimos mintiendo y seguimos deslizándonos hasta el momento que nos olvidamos completamente de que Dios nos está mirando. Aleluya, Señor, aleluya. Y ese era el estado de David. Entonces David le dice, ok, muy bien, tú no quisiste bajar, pues vente, yo te voy a dar una cena, vente para que comas en casa, vente que tú te mereces una buena cena. Y dice la palabra que lo puso a comer en la mesa del rey y comenzó a darle comida, pero también mientras le daba comida le llenaba la copita de vino y le decía a los que estaban alrededor, los que estaban sirviendo, síganle llenando la copa de vino a Urías. Y Urías mientras comía tomaba, y mientras comía tomaba y seguía tomando, y hasta el momento que dice la palabra que David embriagó a Urías. Y usted sabe, cuando usted está embriagado, usted hace cosas, ¿verdad?, que posiblemente no quería hacer intencionalmente, pero ya que está embriagado no tiene control de lo que usted va a hacer. Entonces David pensó, ya que está embriagado, yo lo voy a enviar para su casa. Él entonces va a descender a su casa, y aunque él no haga nada, a lo mejor piensa que hizo algo. Y piensa que cuando llegó a su casa estuvo con su esposa, la esposa le da noticia que está encinta y se acabó el problema. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Pero ¿qué pasó con Urías? Aunque Urías estaba embriagado, todavía tenía su integridad. Aleluya. Aleluya. Aunque Urías estaba en un estado que no podía controlar lo que él hacía, yo pienso que Dios tenía también una mano en eso. Amén, Señor. Y dice la palabra que Urías no descendió y se quedó durmiendo en los atrios del palacio. Aleluya. No te alaba, Señor. Santo. Ahora, ¿qué iba a hacer David? Santo es el Señor. ¿Cómo David le podía dar las noticias a Urías de que su esposa estaba encinta? Porque Urías iba a decir, pero espérate, ¿y de quién está encinta? Porque yo no he estado. Tú sabes, David, que yo no he estado. Imagínese David diciéndole a ese hombre, Aleluya. está encinta de mí.
Dios. David no se iba a bochornar frente a ese hombre. David no se iba a humillar delante de ese hombre. David no le iba a pedir perdón a ese hombre. David era el rey de Israel. A David tenían que respetarlo. Y tenían que respetar sus decisiones. Eso es lo que él pensaba. Y yo hice lo que hice y ahora no tengo consecuencias. Y por último, mire cómo estaba. Trató y trató y trató. Mire cómo estaba el corazón de David. Dice la palabra que mandó a buscar a Urías. Y David escribió cartas a Joab, que era el general del pueblo, del ejército. Envió cartas a través de quién? A través de Urías mismo. Bendito Dios. Sentenciándolo a su propia muerte. Bendito es el Señor. Aleluya. Mire cómo estaba el corazón del rey David. Señor, bendito Dios. Este es el mismo muchacho que dependió de Dios. Este es el mismo muchacho que le dijo al rey Saúl: Dios está conmigo. Él está conmigo en el campo. Él está conmigo en la batalla. Yo voy a vencer a Goliat. Este es el mismo muchacho que Dios mandó a Samuel y le dijo a Samuel: no mires la parte de afuera, porque yo miro el corazón. Este es el mismo muchacho que fue ungido como rey de Israel y que el Espíritu Santo descendió sobre David. Este es el mismo muchacho. Gloria a Dios. Este muchacho ahora escribe unas cartas y le dice, dirigiéndose al general de guerra: yo quiero que tú pongas a Urías al frente de la guerra y que lo pongas en el lugar más malo, para que garantice que en el momento que comiencen a pelear, los soldados se van a retraer, o sea, retrodecer. Eso mismo. Ustedes saben. Van a echarse para atrás. Los soldados se van a echar para atrás y Urías va a seguir corriendo solo. Qué triste, ¿verdad? Bendito Dios. Este hombre que lo que quería era hacer la voluntad del rey. Este hombre que estaba lleno de integridad. Ahora ese mismo rey que lo usó, que usó a su esposa, que hizo lo que quería hacer, ahora lo manda a matar también. Bendito Dios. Dice la palabra que Urías cargó esa carta. Mira el respeto que tenía Urías con el rey. A Urías se le entregaron unas cartas y en esta carta decía: aquí está garantizada la muerte de Urías. Y Urías llevó esa cartita sin abrirla al general de Israel. Bendito Dios. Aleluya. Mire la integridad que tenía Urías. Porque Urías fácilmente podía, en el medio del camino, desde que salió de donde David a donde el general, llegar a una esquina detrás de un árbol y abrir a ver qué es lo que, como presentado, yo quiero ver lo que dice el rey. Bendito Dios. Pero Urías no hizo eso. Y usted sabe qué, David sabía que la integridad de Urías no le permitía a Urías hacer eso tampoco. Señor, aleluya. O sea que Urías le envió la carta y cuando la recibe Joab, yo imagino que Joab comenzó a leer la carta al frente de Urías y se le quedaba mirando. Muy bien, el mensaje lo recibí de parte del rey. Está bien, te han dado una promoción, Urías. Bendito Dios. Te han dado una promoción. Ahora tú vas a estar al frente de la batalla. Parece que tú le enseñaste tu valentía al rey o algo, tú hiciste algo, dijiste algo, que él te ha puesto al frente de la batalla. Lo puso al frente de la batalla y cuando comenzaron a pelear, los soldados retrocedieron, se echaron para atrás y a Urías lo mataron, lo dejaron solo. Y llegan las noticias al rey David y le dicen al rey David: el problemita que tenías está resuelto. Olvídate de eso. Como engaña el diablo, ¿verdad? Señor, bendito Dios. Como nosotros pensamos que nos salimos con las de nosotros, ¿verdad? Te saliste con las tuyas, David. David, te saliste con las tuyas.
Tú eres un experto. Tú te las sabes todas. Señor. Eliminaste al que quería eliminar. Nadie sabe de esto. Gloria a Dios. Y le enviaron las noticias a su esposa Betsabé. Y Betsabé tuvo duelo por su esposo. Tomó su tiempo, ¿verdad? Para pensar en su esposo y para sufrir y para llorar por la muerte de su esposo. Pero después de ese tiempo, dice la palabra, que Betsabé entonces fue recibida en la casa del rey. Y pasó el tiempo y David se olvidó de lo que ocurrió. Lo metió en un closet, lo metió debajo de la alfombra y dijo: esto, otra etapa de mi vida. Y seguimos caminando. Pero Dios no se olvidó de lo que David hizo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios no se olvidó de lo que David hizo. Santo, aleluya. Dice la palabra que no mucho tiempo después, Dios se le revela a Natán. Y Natán era el profeta de Israel. Pero también Natán era un amigo fiel de David. Qué triste es cuando le dan a alguien la responsabilidad que le den las malas noticias a alguien. Especialmente al rey. Porque cuando le dan las malas noticias al rey, en muchas ocasiones él no quería escuchar malas noticias. Y en muchas ocasiones mataban a los mensajeros. Pero Natán era un mensajero primeramente de Dios y después siervo de David. Aleluya. Y Natán sabía que si Dios le había dado un mensaje a él tenía que decírselo. Aunque recibiera la muerte. Dios, aleluya. Bendito Dios. Y dice la palabra que Natán se le llega al rey. Mire, hermano, cuando usted vaya a darle una noticia a alguien, déselo con sabiduría. Amén. Si son malas noticias, use la sabiduría para hacerlo. Ore al Señor. Dígale: Señor, dame la sabiduría para yo poder, ¿verdad?, dar estas noticias que son desagradables. Bendito Dios. Cuando yo le tengo que llamar la atención a alguien, yo le digo: Señor, dame la sabiduría. Especialmente hoy. El día de hoy uno tiene que tener una cautela y un cuidado. Y uno tiene que tratar a la gente con pinzas, ¿verdad? Porque cualquier cosita que usted dice que no le agrada a una persona: ay, me voy de la iglesia. Gloria a Dios. Me voy de la iglesia, no quiero saber de nadie. Todas estas cosas. O sea que uno tiene que decirle: Señor, dame sabiduría para poder tratar con las situaciones delicadas, ¿verdad? Para que la gente entienda que no viene de parte de mí, viene de parte del Señor. Y comienza Natán a relatarle una historia a David, algo que era bien cercano a la vida de David. Recuérdese de dónde salió David. De pastorear ovejas. David era un pastor de ovejas. Tenía sus corderitos. Él cuidaba a lo que su padre le había dicho que cuidara, el ganado, lo cuidaba. Entonces Natán comienza a hablarle a David acerca de eso mismo. En el capítulo 12, si tienen su Biblia todavía abierta, dice, versículo 1: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. ¿Qué es lo que está haciendo David? ¿Qué es lo que está haciendo Natán? Natán está poniéndole el escenario a David.
David, mientras está escuchando esto, comienza a regresar a su niñez. Y comienza David a pensar cuando él estaba en el campo. Comienza él a relacionarse con la historia. Y comienza a escuchar la historia de este pobre hombre que está cuidando a esta corderita como si fuera una hija. Comía de su propio plato, bebía de su propio vaso. Y dice Natán, y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Bendito Dios. Y en ese momento comienza la furia a entrar en la vida de David. Y comienza David a ponerse sus ropas reales y sus ropas de juez. Y comienza David a pensar cómo es posible. Bendito Dios. Aleluya. Versículo 5. Entonces se encendió de furor David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová. Aleluya. Estamos hablando ahora del rey recto, ¿verdad? Aleluya. El rey que confía en Dios. O sea, por palabra de Jehová. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. Que el que tal hizo es digno de muerte. Santo. Aleluya. Qué fácil es nosotros señalar y juzgar a otros cuando nosotros mismos tenemos una montaña de errores y cosas que no andan bien. Amén. Qué fácil es para muchas personas, muchos pastores, muchos evangelistas, hablar de inmoralidades y acusar a la gente y decirle que no caigan en esos errores cuando ellos mismos están viviendo unas vidas inmorales. Bendito Dios. Qué fácil es escuchar personas que murmuran de otros y dicen cosas de otros y se pasan hablando y se pasan diciendo y se pasan juzgando y se pasan diciendo, este no merece misericordia, este merece que castigo, este es lo que merece, cuando tú estás pasando por lo mismo o peor. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, tenga cuidado. Amén. Tenga cuidado en juzgar. Amén. Tenga cuidado cuando usted se sienta que usted tiene el derecho de juzgar. Examínese usted primero. Gloria a Dios. Dice la palabra, no te fijes en la puntita que tiene, la paja que tiene tu hermano en su ojo. Fíjate en la viga que está en el ojo tuyo primero. Dios. Santo. Aleluya. Aleluya. Fíjate en la viga. Gloria a Dios. Muchas veces hay gente que hay gente que le gusta murmurar y le gusta, es como un veneno que sale de su boca, que siempre está hablando, siempre está murmurando, siempre está diciendo cosas, ¿verdad? Aleluya. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Sí, Señor. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque esas mismas cosas que tú estás diciendo y esa misma venganza que tú quieres y ese mismo castigo que tú estás proclamando sobre estas otras personas, tú tienes que tener mucho cuidado que el Señor nos retorne eso para tu vida. Señor. Sí, Señor. Para tu vida. Mira, el único que es juez se llama Dios. Aleluya. El único que condena se llama Dios. El único que tiene el derecho de hablar de quien sea se llama Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Porque Dios es el único que puede decir yo no tengo pecado. Amén. Bendito. Todos nosotros pecamos. Amén. Sí, Señor. Todos nosotros tenemos pensamientos incorrectos. Gloria a Dios. Todos nosotros decimos cosas que no debemos decir.
Todos hemos hecho cosas delante de los ojos del Señor. Y mire las cosas delante de Dios. Dios mira los pecados iguales. El que mata aquí también tiene el mismo pecado del que está adulterando, el que está fornicando, el que está robando. Todos están en la misma barca. En la misma. Aleluya. Toditos van a ser medidos con la misma vara. Santo. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Todos. Si no fuera por la gracia de Dios. Aleluya. Si no fuera por la misericordia de Dios. Si no fuera porque Dios nos perdonó a nosotros primero. Aleluya. Nosotros éramos pecadores. Y en muchas ocasiones actuamos como David. Hemos tirado las cosas que hemos hecho debajo de la alfombra, las hemos echado a un closet y nos hemos olvidado de las cosas que todavía tenemos que arreglar en nuestras vidas. Y nos enfocamos en el resto. No, aquel tiene que arreglar esto, este tiene que arreglar esto, aquella tiene que arreglar esto, este tiene que arreglar esto. Y Dios te está diciendo en este día, ¿y tú? ¿Y tú qué tú tienes que arreglar? Aleluya. Santo es el Señor. ¿Qué tú tienes que arreglar? Bendito Dios. Qué triste el mensaje que tenía Natán. El versículo 7 es uno de los versículos más poderosos. Aleluya. Es como que Natán tenía un cubo de agua fría preparada para David. Aleluya. Con hielo. Porque David se encendió, ¿verdad? Aleluya. En ese furor. Se llenó de ira. ¿Cómo es posible que le hagan eso a una persona que no tiene? ¿Cómo es posible que un rico tome de aquel que no tiene nada? Y el versículo 7, Natán se le queda mirando a los ojos al rey de Israel y le dice: David, ese hombre eres tú. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Ten cuidado, Bendito Dios. Santo es el Señor. ten cuidado. Bendito Dios. Ten cuidado las cosas que tú dices, la manera que tú juzgas, para que un día no venga el Señor y diga: ese hombre o esa mujer eres tú. Bendito Dios. Tú, David, Dios te dio el reino de Israel, te dio la casa de Judá, te dio todas las mujeres que tú quisieras tener, te dio tantas cosas y aún te hubiera dado más. Bendito Dios. Pero tú te fijaste en la mujer que no te pertenecía. Santo. Aleluya. Te fijaste en la mujer de Urías, la única que él tenía, la que él cuidó, la que él estuvo a su lado, la que él la trató mejor que tú la trataste, porque tú estuviste con ella y la desechaste. Saliste de ella, saliste del problema. Y después, cuando no pudiste salir del problema, entonces liquidaste a este hombre. Y entonces traíste tu pecado a tu casa pensando que Dios no estaba mirando toda la trama que tú habías hecho. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Dios te está mirando. Amén. Gloria a Dios. Dios te está velando. Tú puedes engañar al pastor, tú puedes engañar a los hermanos, tú puedes ser el más santo aquí en la iglesia, tú puedes tomar más partes aquí, tú puedes decirle al pueblo entero que tú estás predicando y que tú estás haciendo tantas cosas y parece que tú no tienes problemas. Pero mira, si lo que estás haciendo es un engaño, Dios te está llamando en este día y te estoy diciendo: yo te conozco, yo conozco tus obras, yo conozco quién tú eres, yo conozco que el que tú estás engañando
eres a ti mismo. Porque a mí tú no me estás engañando. El Señor te dice, a mí tú no me estás engañando. Te estás engañando a ti mismo. Todo pecado tiene consecuencias. David, la razón por la cual David tenía el corazón de Jehová es porque David, cuando Dios lo confrontaba, David reconocía su posición. Y aunque David había hecho el error y había pecado, y esto que él hizo fue algo horrendo, David también sabía que Dios tenía misericordia. El hombre no tenía misericordia. Él no tuvo misericordia. Él hizo lo que quería hacer. Pero en el momento que Natán se le confronta y le dice todo, y le dice qué es lo que va a suceder, cuáles son las consecuencias, cómo él iba a sufrir, cómo su casa iba a sufrir, cómo él no podía ahora salir del peligro de la espada, su reino se iba a convertir en un reino de sangre, sus propias esposas iban a ser usadas, violadas por su propia familia. Todo que él tenía, el privilegio que él tenía, iba a ser trastornado. Se le iban a quitar muchas bendiciones. Lo primero que hace David no es discutir con Natán. Gloria a Dios, aleluya. No es discutir con Natán. Fíjate, Natán no solamente era un profeta, pero un amigo. Los amigos verdaderos son aquellos que te dicen cuando tú estás mal. El amigo verdadero no es aquel que te va a pasar la mano cuando tú estás haciendo las cosas malas y te dice estás bien. El amigo verdadero te va a dar las orejas y te va a decir estás mal. Yo te amo, yo te quiero, tú eres mi amigo, pero te tengo que decir que tienes que corregir tus pasos. Porque estás caminando y estás hablando mal. ¿Por qué? Porque te ama, porque te quiere, porque quiere que tú mejores tus pasos, porque no quiere que tú recibas el castigo que se aproxima. Por eso es que te dice, cuídate. Natán, amigo fiel de David, le tuvo que decir, David, tú estás mal. Tú eres mi amigo, yo te admiro, tú has alcanzado cosas grandes en el Señor, pero tú estás mal, David. Y no me importa que tú seas el rey de Israel, no me importa las consecuencias que puedan venir personalmente a mi vida. Yo tengo un mensaje de Dios y ese mensaje es decirte que tú estás mal. Y David no discutió con él. Dice la palabra que inmediatamente bajó su furia y se humilló delante de Jehová. Y le dijo como al hijo pródigo, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ese cubo que le echaron de agua fría le quitó todo ese auge, todo ese orgullo, todo eso que él pensaba, toda esa autoridad que él pensaba que tenía, se la quitó inmediatamente. Dios le dijo a David, aquí yo soy el rey. Aquí yo te he dado un privilegio, David, pero el que manda soy yo. En mi casa yo te he dado unas posiciones para que tú administres, pero el que manda en la casa soy yo. Y hay veces que Dios tiene que llegar a nuestras casas y nos tiene que decir lo mismo. Yo te he dado oportunidades, te he dado bendiciones y te he dado momentos para que tú administres tu casa, pero en tu casa
el que mando soy yo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios ha llegado a esta casa en este día. Y Dios quiere que tú comiences a sacar todo aquello que no le agrada a Él. Mira, todo lo que tú haces a las escondidas y que tú piensas que nadie lo sabrá, ten cuidado. Si tú no te arrepientes, todas esas cositas pueden salir a la luz. Lo que tú haces a las escondidas sale a la luz. Pregúntale a Tiger Woods. Pregúntale a Michael Jordan. Multimillonarios. Lo tienen todo. Se piensan que como lo tienen todo, pueden hacer lo que ellos quieran. Y viven una vida desordenada, a las escondidas. Pero a todo le llega su tiempo. Ten cuidado. Dios te dice, cuídate. Dios te dice, no juzgues. Dios te dice, no hagas lo malo. Dios te dice, si estás ahora mismo a punto de deslizar, es más fácil parar ahora que parar en el camino, ya cuando has comenzado a deslizar. Dios te está diciendo, es más fácil, ponle pare ahora. Si el enemigo te está atacando, si está maquinando cosas en tu mente, si tú estás comenzando a pensar que yo me voy a inventar para cubrir esta mentira, Dios te está diciendo ahora, para eso, ahora mismo, páralo. Que no siga eso maquinando en tu mente, que no siga esa mentira cogiendo completa potestad de tu ser, porque llegará el momento cuando tú menos te lo esperas, que saldrá todo eso a la luz. Ponte de pie en este día. Gloria a Dios. Dios está aquí en este día. Dios te está llamando. Dios tiene misericordia para contigo. La razón por la cual predicamos